Estamos aquí hablando con Alejandro Grisanti, director y CEO de Eco Analítica. También le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero, el ingeniero Lizardi Escalante también, que ingeniero comercial, que es uno de los expertos también impositivos de nosotros aquí, para que hablemos un poco de todo esto, de cara a también las opiniones del mismo Alejandro. Estimado, ahora sí entremos en materia. ¿Qué usted ve sobre esta propuesta? Tenemos nosotros una visión, pero quisiéramos entender la suya y cuál es su opinión al respecto. Sí, mira, hay dos o tres cosas, ¿no? Lo primero es que a nadie, ni a los economistas tampoco, no vayan a creer que nosotros somos unos bichos raros que nos gusta pagar impuestos. No. A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie, digamos, a nadie le gusta que lo llame la DGI. Que te metan la mano en el bolsillo y te quiten plata. Eso es lo primero que queremos decir. Pero República Dominicana, la nación dominicana, viene gastando por encima de lo que le ingresa, viene viviendo de la tarjeta de crédito como cualquier otra familia, y bueno, en algún momento hay que pagar la tarjeta de crédito, o no te puedes seguir endeudando utilizando la tarjeta de crédito, y ese momento muchos economistas estábamos diciendo, mira, es ahora, pues, ¿no? Hay gente que plantea, se puede reducir gastos en vez de incrementar ingresos. Para muchos economistas era como hace 10 años. Vamos a ver si nos vamos a esto. Y vamos a volver a este tema. Sí. No, que ya se cerró, exacto. Vamos a volverlo. Pero el tema aquí es, mira, después hay una segunda pregunta. Bueno, lo haces vía ingreso, lo haces vía gasto. Y ahí, mira, yo nada más de nuevo, yo como extranjero no soy apolítico en estas cosas. Si haces una comparación internacional, te das cuenta que República Dominicana, para el nivel de ingresos que tiene, recauda relativamente poco y gasta relativamente poco. Entonces, el intentar decir, mira, yo gasto, República Dominicana gasta el 40% por persona de lo que gasta Brasil, ¿ok? O en relación al tamaño de la economía, etcétera, lo que gasta el Estado brasilero. Entonces, en ese sentido uno dice, mira, el problema aquí no es de gasto. Y yo siempre digo, mira, si tú agarras seguridad personal, defensa, pues tenemos un problema con un vecino. Seguridad personal, defensa, salud, pago de intereses, ¿ok? Y educación. Y ahí se te fue más del 100% del presupuesto. Entonces, el planteamiento de los que dice hay que bajar y ser más eficiente, yo creo que siempre se puede ser más eficiente, pero entiende que le van a recortar gasto en defensa o gasto en educación. Los intereses no se pueden bajar. Eso no hay. Eso es obligado. La única forma de bajarlo es pagando más rápido, o sea que hay que pagar más como quiera. Entonces, lo segundo es, mira, es vía ingreso. La manera de poder balancear ingresos y gastos es subiendo los ingresos, es decir, cobrando más impuestos, que es lo que no nos gustaba. Lo tercero, que creo que es bien importante también, es quién paga. ¿Quién paga? Sí. Y ahí viene todo un debate, en sociedades, si los dominicanos fueran Noruega, los noruegos son todos igualitos, todos catiritos o azules, más o menos todos ganan igual. Entonces, cuando viene una reforma fiscal, muchas veces hasta los mismos trabajadores dicen, no, mira, págame el salario 5%. Sí, eso pasa. Y los sindicatos lo piden para que no haya un ajuste mucho más grande, etcétera. Bueno, pero aquí no, aquí somos muy distintos. Sí. Aquí hay todavía niveles de pobreza extrema, pequeñito, pero un 5% de la población tiene un nivel de desigualdad es mucho mayor. Es mucho mayor. Sí. Entonces la pregunta, ¿quién lo paga? La clase media, el sector más pobre o, digamos, la clase pudiente. Y en ese sentido que veo la reforma fiscal como políticamente correcta. ¿No? O sea, al final esto es una reforma. La reforma fiscal del 24 era una reforma fiscal principalmente en los hombros de la clase media. Sí. ¿Okay? Y eso es importante decirlo. Lo segundo, esta reforma fiscal, y acuérdame después de hablarte del subsidio de la gasolina, esta reforma fiscal es una reforma fiscal que tiene mínimo impacto sobre la clase media. Algo tiene, no es que no tiene ese impacto colateral. Tiene un impacto, bueno, el incremento del débito bancario nos va a pegar todo, ¿no? Sí. El incremento de las transacciones electrónicas, nosotros llamamos débito bancario. O sea, que te quiten ahí un chincito más que no es mucho, pero algo está. Que también eso al final es proporcional a todo el país, porque al final al que más le van a dar en ese mismo al que más transfiere, que normalmente el que más dinero tiene. Lo quiero dejar en claro, estamos hablando de la propuesta que ahora mismo nosotros estamos pagando 0.15 por la transferencia bancaria. Por ciento. 0.15%, exacto.
y se pasaría, o bueno, la propuesta fue pasarse a 0.30% y me informan que ahora bajó a 0.20%. Hubo discusión interna dentro del gobierno de llevarla a 0.30, pero la propuesta cuando la presentó el ministro al público fue 0.20. Ah, ok. O sea, con la pero sí hubo internamente el buscar subir todavía hay un poco. Es que todo ha evolucionado rápido también. No, tú sabes que tú sabes que esas dinámicas dentro del gobierno son bien interesantes, sí, porque es una pugna y van moviendo los números hasta que llegue el anuncio. Pues tú sabes, hay que anunciar antes y no retrasarlo para que no vuelva a haber cambios allí. No vuelva un cambio. Pero tú sabes que hay algo interesante de esta propuesta, de esta ley que se pasó en el día de ayer, y es que hoy el diputado ya lo puede pasar. Tácitamente se establece un impuesto sobre las ganancias de empresas que presentan, y yo hacía el ejercicio y pensaba, bueno, ¿y qué pasa si de repente yo en este año presenté 1,000 millones de pesos de utilidades y el año que viene por X o por Y quede por debajo? O sea, obviamente sabemos que la DGI tiene un parámetro para definir esos grandes contribuyentes, que fue una de las cosas en las que Magín hizo mucho énfasis de que se iba a afectar a las empresas y a las personas físicas que ganan por encima, creo que de los 400,000 pesos mensuales. Que ojalá todos estuviéramos ahí, porque significa que no está yendo muy bien. O sea, en esa parte, la mayor parte de los ingresos provienen de esos contribuyentes que se identificaron. Que eso es lo que plantea. Aquí hay dos puntos importantes en esto, es que es impuesto sobre la renta. Entonces tú vas a marcar quién paga y quién no paga dependiendo del monto. Los que ganen más de 400,000 pesos mensuales para personas naturales y las empresas que venden más de 1,000 millones de pesos al año para el tema empresarial, pues, ¿no? Ahora, tú eso no lo deberías tocar. O sea, tú no es que de repente la gente va a agarrar y picar la empresa en dos o mandar las ventas para 2 empresas o para 3 empresas para poder bajar otra vez del umbral. Tú eso lo deberías tomar con la cifra que tienes o del 2025 o del mismo 2026 que ya la tienes ahí, para saber cuáles son los universos de personas que van a pagar, porque si no te pueden, digamos, dividir muchas de estas cosas. Lo segundo que es importante es que ya tú tienes una renta gravable este año. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso el Ministerio de Hacienda? En mi opinión es que ya tú no puedes grabar 2026. O sea, tú no puedes agarrar y cobrar 3% más. Por más que sean unas empresotas grandototas que ganen mucho, tú no le puedes decir, mira, estamos a 30 de junio y tú me vas a pagar 3% más de todo. De repente. De lo que ganaste hacia atrás. Entonces, sí, en ese sentido tiene que ser sobre la renta. De la misma manera, como digo, debería tomarse el parámetro de 1,000 millones de pesos para los que vendieron en el 2025 o en el 2026, saber quién se le sube y a quién no se le sube. De la misma manera, no puedes pechar la renta del 2026, porque ya pasó, ya la gente planificó, ya la gente decidió algunas cosas. Ya se hicieron los presupuestos. Etcétera. Entonces tú deberías sí pechar, a lo mejor con el anticipo, subir el anticipo, etcétera, para estas empresas en el 2027, ¿no? Y en esa parte yo creo que es importante. Pero aquí hay algo que también, hablando de anticipo, yo quiero que digamos, porque muchas veces cuando vemos este tipo de reformas, que para mí hay un detalle importante en esto. El gobierno realmente le quitó el peso a la clase media. O sea, para mí la clase media no está siendo cargada casi para nada, para no decir para nada, sino que son los ricos, los más pudientes son los que están pagando. Y Magín lo dijo en estos días, que el 1% de la población es que va a pagar el 90% de la reforma. Que eso es algo a nivel de teoría de impuestos es muy bueno, es un impuesto progresivo. El planteamiento mío, la pregunta mía es, ¿cuál es su opinión también, estimado, sobre la eliminación de los anticipos en la microempresa y la pequeña empresa, que ahora simplemente se han dividido en 3 partes? O sea, eso para mí es un logro de la opinión de que todo el mundo estaba diciendo, mira, Marco le da la cabeza de anticipo por eso mismo. Y esto para mí es una relajación importante. Sí, no, mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay unos regímenes de simplificación, sobre todo porque tienes ese, pero para las personas menos pudientes, los que no ganan 400, sino los que ganan por debajo de 40 mensual, también le indexaste la parte salarial. Pues entonces eso hay mucha gente que está dentro de ese umbral, entre 30 y 39,000 pesos, que básicamente van a tener muchos el salario común ahora mismo por el tema también de los incrementos salariales. Esa gente va a dejar de pagar cerca de 800 pesos mensuales en impuestos.
¿ok? Y es mucha gente, lo cual va a tener de nuevo un impacto en esa parte de la baja. ¿Y por qué los va a dejar de pagar? Porque los umbrales y las metas fiscales y lo que debe pagar cada empresa debe fijarse con respecto a inflación. Sí, La mayoría de estas medidas se toman con una indexación con respecto a inflación, y esta indexación no se cambiaba desde el 2018. ¿Ok? Entonces yo creo que es justo que se haya indexado. Por cierto, no hemos terminado de calcular exactamente el número, pero la indexación daba un número algo mayor a los 40,000 pesos con que se está haciendo ahorita, pero es un alivio de 800 pesos para muchas de las personas de menores recursos que hoy estaban pagando esa parte de impuestos. Entonces tiene los anticipos de la micro empresa, el reducirte el número de anticipos para las pequeñas empresas, la simplificación para que te puedas acoger al régimen general. O sea, yo creo que hay unos temas que se han hablado muy poco porque eran leyes muy viejas que las terminaron sacando. Aclararon los procedimientos, que ya si tú ibas a DGI, ibas a la Dirección General de Aduana, habían procedimientos administrativos, pero no estaban clarificados en la ley, porque, por ejemplo, había una ley que grababa, creo que los fósforos de tiempo de Trujillo. Bueno, ¿no? ¿En serio? Cuando era relativamente importante. Ahorita usted, alguien ha visto un fósforo. Yo creo, yo tengo mi hijo tiene 5 años, le digo, mira, busca el fósforo, y va a quedar, ¿el qué? ¿Qué es eso? O sea, pero efectivamente había una ley que se está derogando de la parte de fósforo. No, la verdad que no me pregunten, sé que debe ser mínimo el impacto, pero por lo menos existía la ley, la sacaron, la estampilla. También. ¿Desde hace cuánto la señora que nos está oyendo no ve una estampilla? Esas son cosas, de nuevo, que yo creo que hay que ir eliminando y que hay que ir integrando, lo que termina siendo digamos, un sistema fiscal que, como bien dijo Joan, tiene que ser, intentar ser, en los países desiguales, yo estoy convencido, creo, que tienen que ser progresistas. Es decir, el Estado tiene que intentar garantizar igualdad de oportunidades en educación, en salud, etcétera, y eso hace que el sesgo del cobro de impuestos sea hacia una parte de la población y que mucho del gasto de ese gasto público vaya a otro sector de la población. Ya para ir cerrando, porque solo nos quedan 2 minutos de programa, estamos hablando con Alejandro Grisanti, director y CEO de Ecoanalítica. Me pidió que no dejara que se le olvidara lo de el subsidio. Mira, aquí se viene mal llamando que hay un subsidio a la gasolina, ¿no? Mal llamando, porque es falso. No, ya después de esto yo tengo que volver a invitar ya, porque usted no se puede. No, nosotros lo hemos venido diciendo, porque ¿qué pasa? ¿Por qué mal llamado? La primera observación que tengo es, mira, aquí la gasolina vale más o menos un poco más de $5.50 el galón. Y en El Salvador vale $4.70. Pero a mí me dicen que en El Salvador no hay subsidio. Y aquí sí hay subsidio. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque la gasolina es mucho más cara aquí que en El Salvador, si además la subsidia. Entonces nos pusimos a ver ese caso, y lo que está ocurriendo aquí es, a usted le cobran impuestos cuando va a poner gasolina. Sí. ¿Ok? A usted le cobran por la gasolina premium 102 pesitos por galón. A que después te devuelven 32 más o menos y que termina pagando 70 en impuestos. Eso es así. Entonces, la recuperación, lo que el Estado dominicano, ¿ok?, estaba aspirando a recolectar en el tema de la gasolina, eran 90,000 millones de pesos. ¿Ok? Eran 90,000 millones de pesos que se buscaban recaudar por tema de la venta y distribución de combustible, y ahorita vas a pasar a recoger, porque si hay una caída de ingresos y si es necesaria una reforma fiscal porque hay una caída de ingresos, pero vas a pasar a recoger 45,000 millones de pesos. Entonces, en términos netos, los dominicanos pagamos un impuesto cada vez que vamos a la gasolinera. Alejandro Grisanti, director y CEO de Ecoanalítica. Como le digo, ya después de eso necesito traerlo nuevamente para que desarrollemos un poco ese tema. Pero de verdad que para nosotros es un placer siempre tenerlo aquí con nosotros en este programa, y los micrófonos están a su disposición. No, muchísimas gracias por la invitación.